Todos. Buenas noches, bienvenidos los que se van conectando. Por favor, déjennos saber si nos escuchan bien, si nos ven bien. Tenemos la ventana del chat activa para que puedan comentar por allí todo lo que quieran. Cuéntenos desde dónde se están conectando. Genial si nos pueden contar un poquito de ustedes, si nos cuentan por qué están en la charla, de pronto desde dónde se conectan, si están acá en Bogotá, si están por fuera de Bogotá, si están también por fuera de Colombia. Bueno, y mientras que todos nos vamos conectando ahí, vamos solucionando un poco los temas técnicos, que sé que a veces es todo un predicamento con el computador o el celular, mientras que solucionamos temas de sonido. Quiero aprovechar para presentarnos. Vamos a estar el día de hoy, María Isabel, detrás en el back, aquí contestándoles en el chat y también dejándoles algunos puntos que vamos tratando también en la charla para que en caso de que se desconecten, vuelvan y entren, encuentren allí todos los comentarios. María Isabel Rojas es consultora también de Vantage Point, es consultora en marca personal. Entonces, acá estaremos las dos muy pendientes de ustedes. Y bueno, hoy realmente pues vamos a tratar un esencial, digo yo, en el proceso de selección para todos nosotros quienes estamos en búsqueda, que es el tema de entrevista. Mientras que nos seguimos conectando y mientras que nos confirman que sí nos estén escuchando, que todo esté en orden, yo les cuento de mí. Mi nombre es Leda Acosta, soy consultora también en Vantage Point. Ya hace 15 años vengo trabajando en todos los temas de empleabilidad, específicamente venía trabajando en temas de headhunting, en toda la parte de selección de personal. Y desde hace 4 años tenemos ya esta iniciativa de Vantage Point para poderles traer a ustedes todo lo que es, más bien como darles un punto de ventaja a ustedes como candidatos sobre los otros candidatos y sobre su competencia. Súper, Jaime. Sobre su competencia para que tengan ustedes siempre una ventaja real en todos los procesos a los cuales vayan a aplicar, bien sea desde el principio o antes del proceso, generando una estrategia de búsqueda que realmente les funcione, generando también una hoja de vida o un CV, un currículo que también atraiga esas miradas de los reclutadores y además, pues en este momento lo más crítico, una vez obtenemos ya una llamada y sabemos que vamos a tener una entrevista, pues prepararnos muy bien para esa entrevista. Por eso hicimos esta charla. De hecho, tenemos diferentes talleres, diferentes charlas. Las charlas las hacemos a través de nuestras redes siempre. Las dejamos siempre gratis y abiertas para que ustedes también puedan contar con nosotros, no solamente en los espacios de asesoría personalizada, en los espacios que son ya pagos, sino también a través de estos espacios que son gratis y están abiertos y a disponibilidad de todos ustedes. Dentro de lo que quisiera compartirles hoy, y bueno, para de pronto quienes, si llegan a tener algún inconveniente, sepan que si se tienen que desconectar, esta charla la vamos a dejar también en nuestro canal de YouTube. Ahorita si quieren también María Isabel les va a dejar acá el link a YouTube. Esta charla va a estar disponible para ustedes para que después la puedan retomar en caso de que tengan que desconectarse en algún momento, salir corriendo, cualquier cosa, ahí la tienen también ustedes a disponibilidad. Súper, Andrés, bienvenido. Manuel también. Johan, un gusto, qué rico tenerlos acá. Bienvenidos. Acá trataré de estar lo más pendiente también del chat, igual pues María Isabel también está súper pendiente. Bueno, el primer esencial para entrar de una vez a nuestro tema el día de hoy, no demorarles mucho tampoco, pues no quiero robarles minutos muy preciados de esta noche. Quisiera dejarles como primer punto para prepararse antes de su entrevista, revisar muy bien el perfil de la vacante, ¿sí? Una de las cosas que
muchas veces nosotros obviamos o dejamos como ya, como chequeadas y decimos, listo, perfecto, ya como que, hola Marcela, bienvenida también, como que dejamos chequeado el tema y decimos, bueno, ya como que yo apliqué, por algo me llamaron y pues voy a la entrevista porque pues si me llamaron es porque me necesitan. Muchas veces nosotros dejamos ese perfil y esos requisitos que nos hicieron aplicar a esa vacante, los dejamos por allá en LinkedIn o en elempleo.com y nunca más los volvemos a revisar. Mi invitación y la primera recomendación que les quiero dejar hoy es, antes de ir a una entrevista, revisen muy bien esa vacante a la que aplicaron. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Sí? ¿Qué fue lo que pidió esa empresa? ¿Qué es lo que ellos están solicitando específicamente? Y comiencen a contestarse, ¿cuáles de esos requisitos cumplen ustedes? Y comiencen a chulearlos, a revisar como, ok, están pidiendo, qué sé yo, si es de pronto una posición en temas de innovación, están pidiendo entonces, porque voy para mercadeo y temas de innovación, están pidiendo específicamente design thinking o herramientas de pronto de diseño, están pidiendo herramientas y experiencia específica en innovación. Si yo tengo esa experiencia, perfecto, chuléenlo, ¿sí? Si de pronto están pidiendo idiomas, es que están pidiendo inglés, un nivel de inglés avanzado, perfecto, y yo tengo ese nivel, perfecto, chuléenlo y de una vez ténganlo en la cabeza. Si no tienen ahí para chulear, entonces por lo menos escríbanlo. Yo cumplo con el nivel de inglés, yo cumplo con que tengo la herramienta X que están pidiendo, están pidiendo SAP, yo manejo SAP y manejo los módulos de SAP que específicamente están pidiendo, o manejo específicamente como Key User, además a nivel regional he manejado la implementación de esos módulos. Maravilloso. Entonces comiencen a chequear muy bien cuáles son esos puntos que ellos están pidiendo y cuáles son los que ustedes específicamente cumplen. Céntrense en los que ustedes cumplen. ¿Y qué historias? La siguiente pregunta que ya también acá se las hemos dejado en el chat. ¿Qué historias de éxito pueden ustedes contar sobre esos requisitos que están cumpliendo? ¿Sí? Si yo, por ejemplo, voy a compartir durante la entrevista que he implementado SAP a nivel regional y he tenido que liderar como key user, además para los módulos, por ejemplo, de FI, de CO, he tenido que liderar específicamente la implementación para, por ejemplo, toda Latinoamérica, para los países en donde hace presencia mi compañía, pues genial tener alguna historia de éxito de esa implementación. Yo no voy a llegar a la entrevista a contar en qué países no logramos implementar esos módulos. Yo voy a llegar a la entrevista específicamente a contar en dónde me fue muy bien. ¿Cuál fue el país más, digamos, exitoso en donde pudimos hacer esa implementación al 100%, que fue, digamos, como la bandera para el resto de países? ¿Cuál fue el país de pronto en donde nosotros no solamente la implementación fue exitosa, sino aún hoy en día, después, qué sé yo, un año después, 2 años después, siguen utilizando SAP de manera exitosa? ¿Sí? Revisen entonces no solamente cuáles son los requisitos, revisen cuáles son los que ustedes están cumpliendo en esa posición, para esa posición, y qué historias de éxito pueden contar sobre esos requisitos que ustedes cumplen. Nuevamente, esas historias de éxito, acompáñenlas entonces de información que sea interesante para su interlocutor, información que ustedes digan, oye, súper chévere que de pronto, en serio, la implementación de SAP, perdón que estoy ahí metida con SAP, que es lo primero que se me ocurrió, pero sí he hecho efectivamente una implementación de algún ERP, puede ser también Oracle, y de verdad me fue súper bien y lo logré hacer de los 7 países en los que tenemos presencia. Logré hacerlo en 5 súper bien, está corriendo el programa, el ERP de manera maravillosa para los módulos que yo lideré, pues buenísimo, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a contar y a pensar en esas historias antes de llegar a esa entrevista. ¿Vale? Es la primera recomendación que les voy a dejar el día de hoy para que la sigan de pronto pensando y si tienen una entrevista en los próximos días, sea la primera que tengan ustedes en cuenta. La segunda recomendación, de acuerdo al perfil de la vacante y también de acuerdo a la empresa a la cual ustedes aplicaron, denle estructura a esa historia que van a contar, ¿sí? A esa historia sobre ustedes mismos. Piensen en lo que quieren compartirle a su entrevistador.
Y para esto les vamos a dejar acá dos preguntas. La primera, ¿qué es lo más importante que debe saber de mí ese reclutador o ese entrevistador? ¿Sí? Ya miramos cuáles son los requisitos, vimos qué cumplimos, qué no cumplimos de pronto dentro de la vacante, pero nos centramos en los que sí estamos cumpliendo. Ya tenemos algunas historias de éxito alrededor precisamente de esa posición, de esos requisitos. Ahora también tengo que saber de pronto qué no está ahí contenido dentro de los requisitos, pero que son cosas interesantes de mi perfil que yo quiero que el reclutador o el entrevistador de todas maneras conozca. Por ejemplo, están pidiendo inglés, pero yo además del inglés manejo también francés y alemán, ¿sí? No lo están pidiendo, no está escrito por ningún lado. Bueno, maravilloso, no importa, igual yo se lo voy a dejar saber a mi reclutador, a mi entrevistador, porque considero que es importante que él lo conozca. Ah, buenísimo. Jaime nos comparte que mañana tiene una entrevista. Entonces, Jaime, primera tarea esta noche vas a tener allí unas buenas herramientas para prepararte para esa entrevista que te va a ir muy bien mañana. La segunda pregunta que pueden hacerse allí para comenzar a estructurar también esa historia, no solamente sobre la posición, sino también para ustedes mismos, ¿qué es lo que tienen ustedes para ofrecer desde su experiencia laboral? Con estas dos preguntas de qué es lo más importante que ese interlocutor debe conocer de mí o saber de mí y qué es lo que tengo yo para ofrecer desde mi experiencia laboral, esas dos preguntas se convierten en claves para poder comenzar a pensar qué es lo que yo debo tener en cuenta, que no se me puede olvidar jamás de hablar en una entrevista. Tengan en cuenta también que las vacantes no son únicas en las empresas, ¿sí? Claro, si ustedes están aplicando para presidente, pues sí, probablemente nomás hay un presidente o un gerente general por empresa, pero lo normal es, por ejemplo, si están aplicando en serio una posición como una gerencia de mercadeo, una gerencia de marca, o aún, por ejemplo, si ustedes están aplicando a una posición muy específica, puede ser, por ejemplo, especialista en precios específicamente para la mesa de dinero o para el manejo de los commodities que manejan en la empresa a la que ustedes quieren aplicar. A pesar de que sea una posición muy específica, recuerden que las vacantes no son únicas. Esa no va a ser la única posición que abra esa empresa. Pueden abrir posiciones similares o con unos requisitos muy similares y bueno, que a veces uno no quede seleccionado para una de estas o para esta posición, no quiere decir que uno no pueda ser tenido en consideración para otra posición dentro de esa misma empresa. Para esto y para poder vender ese perfil dentro, nuestro perfil dentro de la empresa y no solamente para la vacante, es que es importante contestarse estas preguntas que estamos haciendo hoy en día o aquí en este momento, para que eso, digamos que nos vendamos de manera integral para nuestro reclutador y no solamente de manera específica para esa posición. Muchas veces nosotros pensamos oye, pero es necesario como adecuar mi entrevista, mi hoja de vida, todo adecuarlo específicamente para esa posición. La realidad y sobre todo en la entrevista es que nuevamente pueda que haya una posición muy similar también que esté abierta y les puedan tener a ustedes en consideración para ambas posiciones al mismo tiempo o si no quedan para alguna posición puedan de una vez ser considerados para la otra posición. Entonces, no vale la pena centrarse solamente en esa primera recomendación que les dimos, no vale la pena quedarse entonces revisando los requisitos específicos de la posición, sino también comenzar a robustecer, a enriquecer nuestro perfil, saber qué es lo que nosotros tenemos para ofrecerle a ese reclutador, para ofrecerle a ese entrevistador y qué es además lo que nosotros tenemos desde nuestra experiencia laboral total que queremos también que él se quede con esa idea, ¿vale? Como tercera recomendación, yo quisiera dejarles algo que es muy natural a veces, sobre todo cuando uno ha tenido una mala experiencia en trabajos anteriores. Quiero dejarles acá la inquietud de siempre buscar hablar bien y hablar positivo de cada experiencia. Eviten a toda costa hablar mal de otras empresas o de sus ex jefes.
Yo creo que todos hemos tenido malas experiencias o porque pues de pronto, no sé, no tuvimos una buena relación directamente con nuestro jefe o porque no hicimos un clic directo con la cultura de la compañía en la que estábamos trabajando. Si este fue nuestro caso, de verdad, si esa fue la situación que vivimos, no nos centremos, mi recomendación es acá en la entrevista, no se centren en lo negativo de la relación con el jefe, en lo que pasó en esa situación de, ay, es que mi jefe era súper exigente o era un micromanager que realmente se iba al detalle o era una persona demasiado intensa, me llamaba sábados, domingos, lunes festivo también. Eh, Más bien, en vez de centrarse en lo negativo de esa relación con el jefe, hablen de lo que ustedes hicieron en el cargo, ¿sí? La entrevista es para que ustedes se vendan, ¿sí? Para ustedes realmente vender su experiencia, vender su reputación, vender los logros, vender lo que ustedes realmente saben que es valioso para que los seleccionen a ustedes. Entonces, quedarse de pronto en estas cosas tan negativas no vale la pena. Si les preguntan específicamente por ese cargo y ustedes dicen, ay, ese es el de mi dolor de cabeza, perfecto. Hablen entonces no del jefe, no se centren allí en lo negativo, hablen de lo bueno, lo que hicieron en el cargo, cuáles eran sus metas, ¿sí? ¿Cuál era de pronto el cumplimiento de ustedes sobre esas metas? ¿Ya lo han revisado? ¿Ya han de pronto revisado también en sus hojas de vida que esa información esté por ahí? Si el caso de pronto es diferente y, bueno, realmente no fue que tuviéramos un jefe complicado y por eso renunciamos, sino que más bien nos despidieron y no tuvimos oportunidad de aportar o cumplir metas, ni más dicho, ni hacer nada realmente. Entonces la entrevista debe centrarse más bien en otra experiencia en donde nosotros podamos vender nuestros logros. Y en esta experiencia puntual, en donde tuvimos, digamos que esa mala situación, esa mala vivencia, solamente enfatizar nuestras funciones y responsabilidades. No nos quedemos dándole como tanto voltaje, digo yo, como tanta trascendencia a un tema que solamente puede hacer que nos excluyan del proceso de selección. Enfoquémonos entonces en aquellas experiencias o que sí fueron muy buenas o que fueron súper positivas o que realmente aportaron, en donde además nosotros pudimos aportar también a la empresa, ¿sí? Para esto necesitan ustedes revisar muy bien cuáles son sus otras experiencias y tener muy claro cuál es entonces la otra experiencia a la cual van a recurrir en caso de que les pregunten algo sobre algo que los haga sentir incómodos para irse y guiar la entrevista hacia allá, ¿vale? Acá entonces nuestro tercer tip. Déjenme saber cualquier pregunta, acá estamos igual muy pendientes con María y también en el chat. Súper. Una de las cosas críticas, digamos que cuando uno ha tenido precisamente estas experiencias y antes de pasar a la siguiente recomendación que les traigo el día de hoy, una de las cosas críticas en el momento de hablar, yo sé que, por ejemplo, cuando nosotros estamos en duelo, porque realmente uno está en duelo cuando termina una relación laboral, y no termina la relación laboral como uno quisiera, de una manera exitosa o con algunas, digamos que algunos aportes que uno haya podido hacer o algunos aportes que le haya hecho la empresa también a uno. Cuando uno termina la relación mal, lo más normal es que sí, que normalmente nosotros busquemos entonces en estos momentos de entrevista soltar, sí, hacer esa catarsis, porque por fin tenemos una persona al otro lado que nos está preguntando como, oye, cuéntame, ahora sí, ¿qué fue lo que pasó en tu otra empresa? ¿Qué fue? ¿Por qué renunciaste? ¿O fue que te retiraron? ¿O alguna reestructuración? Y como que te pican la lengua, nos pican la lengua los entrevistadores, que somos además buenísimos para hacer eso, y resulta entonces que ustedes terminan contando, haciendo como una catarsis con este entrevistador al otro lado sobre temas que de pronto ustedes no quieren contar. Para que eso no pase nuevamente, céntrense en lo positivo de su experiencia laboral. Céntrense, yo sé que es difícil, me van a decir, pero a ver, la edad, o sea, pues, ¿qué saco yo de positivo de una relación en donde mi jefe en serio o me hacía bullying o en ese momento en serio estoy demandándolo por acoso? No tengo nada positivo que contar.
piensen, ¿sí? Revisen si de pronto ustedes tienen o tuvieron oportunidad, más allá de la relación que tenían con este jefe o más allá de la situación que se presentó en la empresa, si ustedes tuvieron la oportunidad para, qué sé yo, lograr algo con su equipo directo, dejar alguna meta de las que en serio les plantearon cubiertas, si ustedes de pronto alcanzaron a proponer algo, si hubo algún proyecto que ustedes pudieron liderar y que al final de cuentas quedó para la empresa también. Revisen porque a veces nosotros estamos tan centrados en la parte negativa de esa relación que olvidamos por completo las cosas positivas, no solo que hemos hecho en esa posición o en esa experiencia, sino también en experiencias anteriores o también en experiencias más recientes, ¿sí? Acá les vamos a dejar, le voy a pedir a María Isabel si tiene por ahí el link a uno de nuestros servicios que es de counseling, de asesoría, en donde nosotros les ayudamos precisamente a estructurar esto cuando uno tiene como esa negatividad y ese sentimiento como de realmente tuve una pésima experiencia y como que se sale por los poros en cada entrevista que yo estoy haciendo para que podamos nosotros también apoyarles de manera personalizada en cómo manejar esa situación. Mientras tanto, y si no toman ese servicio, tengan en cuenta entonces estas recomendaciones que les estamos dejando allí, ¿vale? Se las recuerdo. Recuerden entonces simplemente, bueno, acá de hecho las tiene ya también, las tenemos en el chat. Busquen siempre hablar de lo positivo de cada experiencia y eviten entonces hablar mal de las empresas o de los ex jefes, buscando siempre irnos de pronto hacia la parte más positiva de nuestra experiencia o lo que pudimos aportar allí. Tengo acá un par de preguntas. Marcela, entonces, me estás hablando de vacíos laborales. Nuestra cuarta recomendación va hacia los vacíos laborales. Ya vamos entonces a hablar de esto específicamente. Andrea nos pregunta, en caso he tenido rotación en las últimas empresas, en los últimos años, porque afortunadamente estando trabajando me han llamado de otras, y por querer algo mejor, para mí he tomado la decisión de cambiar, pero me he dado cuenta que no lo están tomando bien en donde me he presentado, ¿qué puedo hacer? Súper. Vamos entonces a hablar de los vacíos laborales y vamos entonces también para allá. Vamos a ir entonces a nuestra cuarta recomendación. Los vacíos laborales. Si ustedes tienen vacíos laborales, resalten las actividades que hicieron en esos espacios de tiempo, ¿sí? Sobre todo esas actividades que van alineadas con su perfil profesional. Yo sé que a veces no es fácil, sí, uno dice, pero Leda, o sea, yo realmente, voy a poner un ejemplo, yo en serio toda mi carrera la he dedicado al marketing, a toda la parte de mercadeo, la parte también de ventas, y pues hombre, desde hace 2 años que me quedé sin trabajo, pues he venido trabajando en cosas, pero pues no es nada serio, o sea, de pronto asesoré a un amigo que tenía una pyme y le ayudé pues a manejar unos temas de su estrategia comercial para poder incrementar la rentabilidad en algunos de los productos. Ayudé también en una empresa, hice una consultoría, pero pues no, eso no me lo pagaron, pero fue una consultoría para manejo de los canales de distribución específicamente para esa empresa. Y bueno, por ahí también me salió un negocito que tengo que yo estoy administrando en redes. No es nada como muy serio, es como un hobby. Pero pues ahí, por ejemplo, en ese negocito, lo que yo estoy haciendo es precisamente ayudar a algunas empresas en temas de mercadeo, de cómo pueden formar su propia marca, de, ¿sí? Y a veces nosotros nos quedamos entonces en que no estamos haciendo nada porque como no estamos en una empresa y no tenemos el título como tal del cargo y la certificación laboral formal, pareciera como si no hubiéramos hecho nada en los últimos 2 años desde que no estamos trabajando directamente por una empresa. Y se nos olvida que esas actividades no tan formales que pueden igual certificarse, por ejemplo, una consultoría, una asesoría, ese negocio, por ejemplo, que ustedes tienen por internet, en donde de pronto pues ya tienen 1.000 seguidores en una red social, otros 3.000 en otra, tienen más de tantas ventas mensuales, eso puede ayudarles a ustedes a constituir algo, una actividad adicional que hace que genere, como que se vea movimiento y que ustedes no han estado del todo desconectados durante estos tiempos de vacío laboral, ¿sí? Ayúdense de un experto. Yo acá voy entonces a dejarles también el perfil de María Isabel.
Pueden sacar en serio una cita con nuestra consultora en marca personal, María Isabel Rojas, para entender cómo esas actividades realmente las que han venido realizando, yo de verdad se los súper recomiendo, porque a veces nosotros no vemos la conexión, parece que estuviéramos teniendo, oye, de verdad yo me dediqué, no sé si sea tu caso, del que me comentabas, Marcela, uno dice como, oye, pero entonces, como que sí, pues me dediqué a hacer tal cosa o tal otra y no sé cómo mezclarlo o si lo podría poner en mi hoja de vida o no lo podría poner o si lo cuento en la entrevista o no lo cuento en la entrevista. Y yo en este momento los animo a que de verdad organicen toda esta información, todas esas experiencias laborales adicionales que sí efectivamente pueden aportar para su experiencia y además pues pueden enriquecer y robustecer su perfil laboral. Si definitivamente ustedes tuvieron un largo tiempo, realmente un larguísimo tiempo vacante, en el que se dedicaron 100% de su tiempo a la búsqueda de trabajo y ustedes dijeron como, mira, de verdad es que llevo, o sea, duré un año buscando trabajo, déjenselo saber a su reclutador. Sí, en este caso, de pronto lo que también me estabas preguntando específicamente ahorita, Marcela, si definitivamente yo le das que no tengo ninguna actividad para vender o para decir que sí estuve conectada, lo que pasó es que yo hice un cambio de pronto en mi perfil profesional o en mi objetivo. Yo estaba buscando específicamente mercadeo, pero ahora lo que yo quiero y pues en lo que he venido buscando ha sido ventas 100%, o yo estaba trabajando en logística y lo que quiero ahora es, qué sé yo, producción. Perfecto, déjenselo saber a su interlocutor, déjenselo saber así tal cual al reclutador. Mira, he cambiado mi foco profesional y esto ha hecho que ustedes cuéntenme cuáles han sido las actividades que han realizado. He tenido entonces de pronto que prepararme un poco más en la estrategia de búsqueda porque no sabía cómo era buscar, si yo venía por logística, cómo era buscar en mercadeo, no tenía ninguna redes de contacto, nada de network alrededor de esta área. No, si de pronto ustedes también estuvieron viajando, porque algunos nos retiramos de las empresas y dedicamos este tiempo a viajar. Entonces, perfecto, déjenselo también saber a su reclutador en las entrevistas. Oye, me dediqué a un tiempo mientras tanto, mientras que conseguía, estuve viajando, estuve aprendiendo un nuevo idioma, que ahora también es muy común, y eso realmente es real, para decírselos como reclutadora, para uno es fácil de entender y además pues no están ustedes o inventando o creando información que de pronto no vaya a dejarlos después ustedes muy bien parados, que esa ya viene siendo nuestra quinta recomendación. En la rotación, en cuanto a la rotación de las empresas, en la entrevista lo que les recomiendo realmente es vender nuevamente, y ahí decía Andrea, para contestarte a tu punto, revisa entonces cómo puedes vender eso que has venido, ese escalar en esas, digamos que en diferentes empresas, pero en las posiciones, si siempre ha sido para mejorar, revisa cómo puedes vender a través de los logros, nuevamente los requisitos, lo que está pidiendo la empresa. ¿Cómo puedes tú vender ese crecimiento, aunque haya sido por fuera de las empresas, pero ese crecimiento vertical que has tenido, esos nuevos conocimientos que has adquirido, la experiencia en diferentes sectores, en diferentes empresas, en diferentes culturas? ¿Cómo lo puedes vender como un plus y no como algo que puede llegar a ser como inestabilidad, que aunque, bueno, ya cada vez es menos común que lo digan, en una entrevista, porque ya hace poco se asocia la estabilidad emocional con la estabilidad laboral, gracias a Dios. Este es un cambio por el cual hemos luchado mucho desde recursos humanos, pero realmente sí, lo que puede hacer uno es simplemente entonces enfocarse en cómo hace ese crecimiento, cómo te ha permitido a ti también y cómo les ha permitido a ustedes precisamente crecer, ganar experiencia, ganar específicamente sobre los requisitos para la posición en la cual están aplicando o sobre el conocimiento del sector para la empresa a la cual ustedes están aplicando también. Antes de entrar a nuestro último punto, a nuestro quinto punto, acá también nos está comentando Viviana. Hola Viviana, buenas noches. Yo he tenido la oportunidad de estar en varios procesos, la mayoría de ellos se quedan en la terna, pero en algunos casos no he vuelto a saber nada de los procesos, saben que siento que tengo el perfil exacto para el cargo, no tengo noticias del mismo. No sé qué puedo estar fallando y mi búsqueda de ubicarme nuevamente ya lleva 6 meses. Te recomiendo muchísimo el entrenamiento de entrevista para temas ya así tan puntuales. Revisa igual,
acá con cada una de las recomendaciones que hemos venido haciendo y estas recomendaciones además complementan las otras recomendaciones que hemos hecho en otras charlas y que ustedes pueden consultar en nuestros videos de YouTube. Eh, Revisa con estas recomendaciones que hemos dejado cuáles de pronto estás poniendo en práctica y cuáles no. Hasta dónde de pronto te están llevando a la terna de finalistas todas estas recomendaciones y cuáles ya cuando estás en el punto máximo del proceso, ya cuando es el proceso, el punto de definición, de pronto cuáles se te están quedando por fuera y sueltas que no estás teniendo en consideración porque de pronto uno como que ya se relaja y dice, bueno, ya van a tomar una decisión, ya si yo estoy entre los últimos, yo ya voy a ser la elegida, de pronto revisar qué hay que hacer adicional para recordar, volver a prepararnos antes de esas últimas entrevistas, ¿vale? Andrés también nos pregunta, hola, buenas noches Andrés, Andrés Enrique. Trabajo actualmente pero deseo cambiar, llevo un año buscando pero no he tenido ninguna respuesta. ¿Está bien decir que estoy trabajando actualmente? ¿Qué plataformas son efectivas? Súper. Esto tiene que ver mucho con nuestra siguiente recomendación. Súper. Ya Marcela también nos está haciendo una aclaración del vacío laboral. Eh, yo creo que hay que revisar muy bien cómo lo estás diciendo. Nos está diciendo que su vacío laboral fue por su hijo, felicitaciones. Fue prematuro, siente que muchas veces al dar la explicación lo están tomando a mal. Yo una de las recomendaciones que realmente les hago para este tipo de situaciones es, primero, revisen mucho el tono, la forma, cómo están ustedes de pronto expresándolo, si fue un problema. Si ustedes ven algo como un problema, lo más seguro es que ustedes transmitan eso en su comunicación, ¿sí? Es nosotros todos los latinos somos muy sensibles a las formas en las que decimos las cosas. Es muy, digamos que, muy diferente decir como, no, yo estuve en la empresa hasta diciembre de 2017, un proceso complicadísimo, no, yo estuve allí por mi embarazo, pero me tocó retirarme y eso fue una catástrofe, en la empresa como que no les gustó mucho que yo me retirara, al final de cuentas como que no quedamos muy bien y luego entonces volví a engancharme con ellos, pero como que tampoco les gustó, me tocó retirarme al fin porque entonces mi embarazo pues era de alto riesgo y entonces, bueno, como que si yo veo esta situación como problemática, la voy a vender finalmente como un problema. Hay que revisar muy bien, Marcela, cómo estás vendiendo tú esta situación. Si de pronto entonces valdría la pena revisar si lo estás vendiendo más bien como una situación que te dejó a ti también un aprendizaje. ¿Sí? Algo como que fue positivo, como ese momento de vida, en el momento de pronto en el que estaba la empresa, en el momento en el que tú estabas también como profesional, que te permitió lograr dejar tu trabajo por un tiempo, te permitió tomar esa decisión de ser mamá y de dedicarte 100%, digamos, en ese momento a tu hijo, ¿sí? Esto yo creo que es importante que lo revisen también mucho, tiene que ver específicamente con los requisitos, con la forma también en la que nosotros nos estamos comunicando con nuestro interlocutor, la forma en la que estamos diciendo las cosas. Recuerden que como ustedes las cuentan, y esto pueden ensayarlo hasta con su misma familia en este momento, ahorita si quieren después de la charla, como venga, yo le cuento esta historia a ver si la estoy contando bien o si la estoy contando de pronto como muy negativamente. Sobre todo cuando uno le han cerrado varias veces las puertas, uno ya tiende a llegar como medio desganado, como ya con una actitud no tan positiva en las entrevistas y como que entonces ya aquí no va a ser, no me van a seleccionar tampoco, y eso se ve, si ven, se ve en la actitud, entonces hay que revisar muy bien este punto. Con respecto a lo que nos estaba preguntando Andrés, tiene que ver mucho con el tema ok. María Isabel está respondiéndole que también a Marcela. Marcela, te estamos dejando allí una respuesta para específicamente una charla que tuvimos también de maternidad. Buenísimo si la puedes ver también. La quinta recomendación y última recomendación que tenía acá para hacerles en esta noche tiene que ver específicamente con lo que nos estaba hablando Andrés. Andrés nos pregunta, trabajo actualmente pero deseo cambiar, llevo un año buscando pero no he tenido ninguna respuesta, está bien decir que estoy trabajando actualmente. Yo la verdad siempre les recomiendo, y nuevamente este es un tema de también cómo nosotros lo vendamos, pero también de no
decir mentiras o agregar información en donde no hay realmente información que añadir. No digan mentiras, cíñanse en lo posible a la verdad. La información que ustedes consignen en su hoja de vida, en su CV, y que ustedes luego me comparten a mí o a su entrevistador en una entrevista, es susceptible de verificación, ¿sí? Si ustedes se llegan a equivocar durante la entrevista porque de pronto me dieron un dato mal, se me fue el dato del presupuesto y yo le puse un cero de más, de pronto se me fueron las cifras largas o los logros se me fueron como mal redactados o no me di a entender bien, las fechas se me corrieron, el cargo, dije un cargo que no era. Lo más importante acá es corregir inmediatamente o tan pronto ustedes caigan en cuenta del error. No dejen ustedes pasar los errores o digamos que esas faltas a la verdad en las entrevistas, porque nosotros lo vamos a verificar, nosotros vamos a hacer, digamos que para estos que son las verificaciones de referencias laborales, los estudios de seguridad que hacemos, es precisamente para validar que la información que ustedes nos han compartido durante la entrevista y durante la hoja de vida, también en la información que nos han pasado en la hoja de vida, pues sea real, ¿sí? Que sea correcta. Entonces, específicamente, es decir, estoy trabajando, yo puedo revisar más adelante en el proceso si voy a contratarte o voy a contratar a una persona, yo lo que voy a hacer es revisar los parafiscales. Si tú estás contratado, normalmente va a haber un aporte a la seguridad social y cuando no vea tus aportes voy a decir qué pasó, porque no estás acá reportado, qué ha sucedido y bueno, va a tener uno que dar explicaciones que no quisiera tener que dar. Esas que parecen como mentiras blancas, que a veces nosotros como que usamos esas mentiritas, es como tipo, es que pues solo dije que había trabajado 6 meses más para que pues no se viera que estuve desempleado, o dije que tenía un mejor cargo pues para que pensaran que pues mis responsabilidades eran como mayores. Son datos que nosotros después de verdad vamos a revisar a mucha profundidad. Y además de ser muy incómodo para ustedes como candidatos, pues ser descartados específicamente por mentiras o mentiras blancas, esas mentiritas, pues estarán creando una pésima reputación e irán en contravía de todo lo que pues ya han hecho y construido alrededor de su marca personal. Recuerden que esta información viaja, ¿no? O sea, yo no estoy sola como reclutadora, normalmente tengo un equipo. Si yo me voy de esta empresa y me voy como reclutadora para otra compañía, pues también no voy a llevar el nombre de ustedes, voy a recordar qué fue lo que pasó. Entonces, la verdad, yo les sugiero altísimamente, sigan con la búsqueda, sigan activos como tal en la búsqueda, cuenten qué es lo que ha pasado. Si una empresa los obliga a ustedes o se sienten ustedes como obligados de cierta manera a contar cosas que no son para quedar en esa empresa, evalúen también si es una buena empresa para ustedes para trabajar, ¿sí? No queremos tampoco conseguir un trabajo por conseguirlo ahorita, por salir del afán. Yo entiendo la premura, muchas veces económica que tenemos todos, pero créanme que a veces es peor después para no solamente la economía, sino además para los temas de salud mental, salud física, el estar en un lugar de trabajo en donde nosotros no nos sentimos cómodos. Si hemos tenido que decir algunas cosas que no son en la entrevista, que no van de acuerdo o no van en línea con lo que nosotros queremos compartir, pues hombre, de pronto no es la mejor manera de conseguir ese trabajo y si nos van a tener en cuenta por esas cosas que dijimos que no estamos cumpliendo, pues más adelante probablemente eso nos va a rebotar negativamente a nosotros también, bien sea porque se den cuenta en las actividades que voy a realizar en la empresa o bien sea porque pues definitivamente el ambiente pues sea de ese estilo y yo no me vaya a sentir cómodo dentro de ese tipo de organizaciones. No sé hasta ahí si he venido contestando sus preguntas. Voy a pegarle acá una chequeadita rápida al chat. Déjenme saber si hasta ahí van bien y van las preguntas contestadas. Déjenme saber, vamos a hacer un espacio acá para preguntas también que ustedes tengan. Nos pregunta Claudia. Claudia, buenas noches.
¿Está mal preguntar qué ha pasado con el proceso de selección después de un tiempo de haber presentado la entrevista? No, no está mal. No incluí esa recomendación en esta charla porque la tengo también en otra charla que ustedes pueden consultar en YouTube, entonces no quería ser repetitiva, pero te voy a contestar específicamente. No está mal uno hacer seguimiento a los procesos de selección en los que uno está participando, ¿sí? De pronto a lo que yo les animo es no hacer una llamada como inmediatamente después de haber hecho la entrevista. Inmediatamente puede ser un día, una hora o una semana, todavía eso cuenta como inmediato. ¿Qué les sugiero yo? Hagan la llamada entre unos 8, 15 días, que todavía están ustedes frescos en la memoria del reclutador y que ustedes sepan pues, que el proceso de pronto ya ha tenido un tiempo prudente para avanzar en algún tema, para que les den a ustedes también algún tipo de retroalimentación. No es, digamos que no les recomiendo, no es tan recomendable pedir una retroalimentación. Muchos de los reclutadores cuidan específicamente no dar retroalimentaciones porque bien sea o los pueden tener ustedes en consideración, los pueden estar considerando para otra posición y no quieren cerrar totalmente el proceso con ustedes o porque también en este momento, si les dan una retroalimentación, probablemente van a cerrar totalmente el proceso y pues todavía no han tomado una decisión de si van a seguir ustedes o no como candidatos dentro del proceso. La verdad, más que pedir una retroalimentación, yo los animo a que si van a hacer esa llamada, sea más como para ponerse a disponibilidad de la empresa y del reclutador. Recuérdenle en la llamada quiénes son ustedes. No sobra recordarle al reclutador quiénes son ustedes. Nosotros llegamos a ver alrededor de unas, eh, tal vez entre unas 10 y 12 personas al día en entrevista y esto hace que sea un poco difícil llevar una cuenta o tener en la memoria todos los nombres y todos los perfiles de todos nuestros candidatos. Yo les sugiero entonces en esa llamada, hola, mi presentación, mira, recuerda, yo estuve y de una vez, después de mi presentación, estuve participando en tal proceso de selección y déjense disponibilidad. Sigo muy interesada en ese proceso de selección y déjense nuevamente en línea de los dos primeros tips y recomendaciones que hablamos en esta charla hoy al principio. Déjense abiertos no solamente o disponibles no solamente para esta vacante, sino además para la empresa en general. Mira, muchas gracias por tenerme en consideración en esta posición. Debes saber que yo estoy súper disponible y estoy muy feliz de haber participado en este proceso de selección para ustedes, para la empresa. Me encanta la empresa. Ojalá me puedan tener en cuenta en otras posiciones también para específicamente esa empresa. No sé, Claudia, si hasta ahí te contesté. No sé también, Marcela, si me puedes dejar saber si te contesté. Igual Andrés, Viviana. Estoy acá revisando a que no se me haya pasado nadie por allí. Andrea también. Que no se me hayan pasado sus preguntas. Vale, Andrés, se tienen las competencias y la experiencia, pero el cargo no es acorde con esto. Se desea aspirar a un cargo como directivo, pero en las vacantes te piden explícitamente experiencia como director. ¿Qué puedo hacer? Sí, hay algunos cargos que piden experiencia específicamente en ese mismo cargo, ¿sí? Sobre todo en ciertos niveles, ya cuando uno va creciendo en ciertos niveles y sobre todo para ciertos sectores que son muy específicos, se pide este tipo de experiencias. Yo lo que te sugiero es alinea mejor tu estrategia de búsqueda. No tiene que ver con entrevista, pero sí acá te voy a sugerir que alinees un poco mejor tu estrategia, porque puedes estar encontrando posiciones netamente ya de un siguiente nivel, en donde sí vas a requerir ese tipo de experiencias, y la realidad es que hay muchos que son de entrada para esos niveles, ¿sí? Entonces tú puedes conseguir unos cargos que se encuentran en el in-between de ambas posiciones, como entre las dos posiciones, la anterior, de pronto una sugerencia, una subdirección y el siguiente paso. Entonces hay que ajustar mejor la búsqueda. Allí sí te recomiendo entonces mucho revisar cómo es que estás haciendo la búsqueda para encontrar específicamente esos cargos y que te abran la posibilidad de aplicar a esos cargos que te permiten llegar a esa siguiente posición. Súper, Marcela.
Listo, Claudia, también súper, qué bueno que les haya podido contestar. Voy a ir haciendo un recuento de las 5 entonces recomendaciones que les he dejado el día de hoy acá, para que las tengan ahí a la mano y no se las vayan a olvidar para quienes tienen entrevista mañana o próximamente. No olviden entonces revisar el perfil de la vacante, revisar entonces y haciéndose esas preguntas críticas que ya les dejamos acá anotadas en el chat, cuáles son los requisitos, cuáles requisitos cumplen específicamente de esa vacante, cuáles son o qué historias de éxito puedo contar sobre esos requisitos específicos que estoy cumpliendo. La segunda recomendación, de acuerdo al perfil de la vacante y la empresa, debo dar entonces estructura a mi historia personal, a mi marca personal y comenzar a contestarme estas dos siguientes preguntas. ¿Qué es lo más importante que este entrevistador debe saber de mí? ¿Y qué tengo para ofrecer desde mi experiencia laboral? La tercera recomendación, busquen siempre, siempre en la medida de lo posible, pero ojalá que sea siempre hablar positivo de cada una de sus experiencias laborales. Eviten a toda costa hablar mal de otras empresas o de otros jefes. La cuarta recomendación, los vacíos laborales. Si tienen vacíos laborales, entonces ya saben, resalten las actividades que hicieron en esos espacios de tiempo, actividades que vayan alineadas con su perfil u objetivo profesional y que además pues les pueda apoyar para seguir o dar el siguiente paso. Recuerden que si no saben cómo hacer toda este, esta alineación de actividades ni cómo venderlas, la asesoría con María Isabel en temas de marca personal les puede ayudar mucho. Si ustedes de verdad hicieron un cambio en su perfil profesional y están diciendo, mira, yo la verdad como que estaba buscando logística, pero ahorita quiero mercadeo, como estábamos viendo ahorita el caso de, no, y es que ya no sé ni qué quiero, también tenemos asesorías con Diana Micán en temas de objetivo profesional para que ustedes puedan de pronto definir muy bien cuál es ese siguiente paso en su carrera. Y la quinta recomendación, no digan mentiras, cíñanse a la verdad. La información que ustedes consignan tanto en su hoja de vida como la que nos están compartiendo en la entrevista a nosotros como entrevistadores siempre va a ser susceptible de verificación. No se queden por fuera entonces de verdad de un proceso de selección y menos en una entrevista por de pronto utilizar esas mentiritas blancas o dejar pasar información que de pronto nos vaya a hacer quedar mal. ¿Vale? Súper, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Yo sé, nosotros de verdad desde Vantage Point sabemos lo difícil que puede llegar a ser presentar una entrevista. Lo mejor realmente para ser exitoso en estas entrevistas y en cualquier entrevista es prepararse. No se pierdan de verdad todos los tips gratis, estos tips que son nuevos, los tips anteriores que teníamos en la entrevista que tenemos para ustedes en nuestro canal de YouTube. Síguenos, ahí lo va a dejar también, lo vamos a dejar en el chat. Esta misma charla la pueden consultar también en el canal. Si quieren prepararse de verdad con más profundidad, quieren de pronto tener ya muy lista su entrevista, cuente con nosotros y el entrenamiento personalizado específico en entrevista que tenemos. Y no se pierdan nuestros próximos eventos, ¿no? El próximo miércoles 18 de septiembre a las 7 vamos a tener a nuestra consultora Diana Micán, que nos va a dar herramientas súper, súper prácticas para sacudirnos un poco la negatividad, esa negatividad de la que estábamos hablando ahorita, y esas creencias que de pronto nos limitan un poco en la búsqueda de trabajo. No se la pierdan, acá les vamos a dejar también entonces el link para que puedan entonces participar en ese taller. Ese va a ser un taller un poco más largo, de hecho mucho más largo, es de 2 horas. Y el sábado 24 de septiembre nuevamente los voy a acompañar yo también en un taller de herramientas básicas de LinkedIn para encontrar trabajo. Así que no se pierdan. LinkedIn de verdad hoy sí que es necesario saberlo manejar. Espero que esta charla corta haya sido de mucha utilidad para ustedes. Gracias de verdad por acompañarnos, por estar aquí muy pendientes de nosotros, de Vantage Point. Y bueno, pues estamos acá para acompañarlos y servirles en todo lo que necesiten. Nos vamos a quedar aquí unos minutitos más conectados, ya directamente en el chat.
Igual la charla nuevamente queda guardada en YouTube para que ustedes la puedan revisar en cualquier momento y no se desconecten también de todas nuestras redes para futuros eventos y demás. Permítanme acá, les voy a compartir entonces también el... Perfecto, sábado 24. Ah, ok, ya ahí para que se lleven entonces todos nuestros contactos para las asesorías y demás, para que tengan entonces toda nuestra información a la mano y no se vayan a perder entonces nada de lo que tenemos para ofrecerles. Que tengan una muy, muy feliz noche. Hasta luego.